viento del Pacífico no huele a mar esa mañana, huele a hierro húmedo. En lo alto de una loma, frente a una multitud que no sabe si mirar o rezar, cuelga un hombre flaco, amarrado a una cruz como si fuera un estandarte roto. La madera le raspa la espalda. Los clavos, sí, clavos, no brillan. Están opacos, sucios, como herramientas de carnicería. Abajo alguien mastica algo y escupe, como si lo que está viendo fuera un espectáculo más. Y lo peor no es el dolor. Lo peor es el silencio, ese silencio espeso donde se escucha hasta el crujido de la cuerda. Ese hombre se llama Felipe, y México lo llama su primer mártir. Ahora viene el contraste que te va a dar coraje. Antes de ser ese cuerpo inmóvil frente al mundo, Felipe fue un chavito de la Ciudad de México, de esos que caminan rápido, que se creen invencibles, que juran que a ellos no los va a atrapar nada, ni el amor, ni la culpa, ni Dios. Y aquí está el verdadero misterio. ¿Cómo se convierte en santo alguien que, al principio, solo quería huir? La Ciudad de México de 1572 no era una postal. Era un animal vivo. Calles de piedra, canales que todavía recordaban el agua antigua, campanas que marcaban el ritmo como si el tiempo fuera propiedad de la iglesia, y un olor mezclado de incienso, barro y sudor humano. El cielo se veía enorme, pero la vida se sentía apretada. Felipe de las Casas nace ahí, en el centro de un mundo que se está inventando a golpes. Nace con apellido español y corazón inquieto. Crece escuchando historias de barcos como quien escucha cuentos de monstruos, con miedo y con ganas. El galeón de Manila, esa bestia de madera que une Acapulco con Asia, era más que una ruta comercial. Era una promesa, una puerta, una fuga. En su casa la fe no era un tema de conversación, era un piso, algo que no se discute, algo que se pisa todos los días. Rezar antes de comer, persignarse al salir, mirar al cielo cuando pasa una procesión, pero Felipe mira la fe como se mira un retrato de familia. Con respeto, sí, pero sin reconocerse del todo. Desde niño hay dos Felipes peleándose adentro. Uno es el Felipe obediente, el que entiende que hay reglas, que hay apellido, que hay expectativas. Y el otro es el Felipe que escucha, en secreto, el llamado de lo desconocido. Ese Felipe que siente que su vida no cabe en su barrio, ni en su ciudad, ni en el papel que le toca. Ese segundo Felipe tiene un rival, no un enemigo con espada, ¿no? Un enemigo peor, un rival invisible que se sienta a su lado en cada momento crucial, el Felipe de la fuga, el Felipe que, cuando algo se pone difícil, busca la salida más rápida, el que no pelea, se escapa, el que no enfrenta, se disfraza, el que no decide, se deja llevar, y esa rivalidad va a crecer con él, hasta el día en que ya no se pueda escapar de nada. La adolescencia en la Nueva España no era romántica, era dura, era corta. La ciudad era una escuela cruel. Te enseña a hablar con cuidado, a mirar quién manda, a no decir lo que piensas si no quieres problemas. A Felipe le enseñan modales, lo educan para encajar, para ser alguien correcto. Pero Felipe aprende otra cosa. Aprende el poder de la máscara. Aprende a sonreír cuando quiere gritar. Aprende a sentir cuando quiere correr. Aprende a ser el hijo de, el joven de, el muchacho decente. Y al mismo tiempo, aprende el sabor de lo prohibido. No necesariamente pecado grande, sino esa chispa. La emoción de hacer lo que no está planeado para ti. La emoción de romper una línea, de sentir que el mundo te pertenece aunque sea por un minuto. Hay noches, imagínalo, en las que se escucha la ciudad apagarse. Perros lejanos, pasos, alguna carcajada. Felipe se queda despierto viendo el techo, con el corazón acelerado por una idea que no sabe decir en voz alta. ¿Y si mi vida está en otra parte? En esos años, las historias de Asia son como espejos deformados. Se habla de Filipinas como una tierra de calor y comercio. Se habla de China como un dragón de seda. Se habla de Japón como un filo, hermoso y peligroso. Y cuando un joven escucha demasiado tiempo la palabra lejos, lejos deja de ser distancia. Se vuelve destino. Pero antes del destino está la presión, porque en su entorno nadie te pregunta qué sueñas. Te preguntan qué vas a hacer. Y cuando te lo preguntan, no lo preguntan de verdad. Ya tienen la respuesta. Felipe siente esa presión como una mano en la nuca. No lo están ahorcando, pero lo están guiando. Y él, que se siente nacido para correr, empieza a odiar el camino recto. Ahí nace una tensión que lo marca. La necesidad de pertenecer contra la necesidad de escapar. Y para escapar, uno hace locuras pequeñas que parecen inofensivas. Cambiar de amistades, buscar ruidos nuevos, meterse en ambientes donde nadie te conoce, donde el apellido no pesa, donde puedes ser otro. El Felipe de la fuga va ganando rondas, no porque sea más fuerte, sino porque es más fácil. A veces la vida te pone señales, no luces del cielo, no voces,
Señales humanas. Felipe, en algún punto de su juventud, empieza a acercarse a los franciscanos, no necesariamente por una vocación pura. A veces uno se acerca a la iglesia buscando lo mismo que busca en una cantina. Olvido, refugio, una puerta que no te juzgue tanto. Los franciscanos, con su hábito sencillo y su disciplina, representan lo contrario a lo que Felipe cree querer. Silencio, obediencia, renuncia. Y aún así, algo le atrae. Tal vez es que ahí, por primera vez, el ser alguien no depende de apellido, sino de decisión. Tal vez es que ese mundo no le promete oro ni gloria, pero le promete una cosa que él no sabe cómo conseguir. Sentido. Pero cuidado, el sentido asusta, porque cuando encuentras algo con sentido ya no puedes vivir igual. Ya no puedes hacerte menso, ya no puedes jugar a que todo es casualidad. El sentido te pide una respuesta, y Felipe todavía no está listo para responder. El Felipe de la fuga se cruza de brazos. No te emociones, compa, esto se va a poner serio. En esos años el rumor del mar se vuelve más fuerte. El galeón de Manila no es un barco, es una tentación colectiva. Sale de Acapulco y regresa con telas finas, especias, objetos que parecen magia. La gente habla del viaje como si fuera una lotería. Algunos regresan con riqueza, otros no regresan. Felipe escucha esas historias y no piensa en dinero. Piensa en borrón y cuenta nueva. Porque irte lejos no es solo moverte, es reinventarte. Lejos nadie sabe tus tropiezos. Lejos nadie te recuerda tus promesas rotas. Lejos puedes fingir que siempre fuiste valiente. La idea se vuelve obsesión. Y toda obsesión tarde o temprano se come la prudencia. Hay un momento, y esto pasa en muchas vidas, en que todo parece alinearse para que tomes una decisión drástica. Una discusión, un error, una vergüenza, un miedo. Algo que te hace sentir que ya no puedes quedarte donde estás porque el aire se volvió demasiado pesado. Felipe siente que la ciudad lo está encerrando. Y entonces, cuando la iglesia se le presenta como un camino, él lo mira también como una salida. Aquí está el twist incómodo, el que te hace fruncir la cara. Felipe no entra a un camino santo como quien entra a una luz. Entra como quien entra a un pasillo para huir de otra habitación en llamas. El Felipe de la fuga sonríe satisfecho. ¿Ves? Te dije, todo es escape. Pero el otro Felipe, el que todavía no tiene nombre, siente una punzada rara, como si alguien le estuviera tocando el hombro desde adentro y le dijera, no todo lo que te salva te parece bonito al principio. Felipe se acerca más a los franciscanos. Observa su vida con una mezcla de fascinación y rechazo. Se fija en detalles que otros no miran. El agua fría en la mañana, el pan sencillo, el silencio que no es castigo sino entrenamiento. Y en ese silencio, por primera vez, escucha algo que no viene de afuera. No es una voz literal, es una verdad. Que su rival no es la ciudad, ni su familia, ni los chismes. Su rival es él mismo. El Felipe de la fuga lo ha protegido muchas veces, sí. Le ha evitado vergüenzas. Le ha dado salidas rápidas. Pero también le ha robado algo. La capacidad de sostener una decisión cuando duele. Y si Felipe no aprende a sostener, nunca va a ser libre. Va a ser solo rápido. El paso final hacia su juventud tardía llega como llegan las cosas que cambian vidas. Sin fanfarrias, pero con gravedad. Un día Felipe entiende que ya no puede vivir a medias, que el luego se está tragando sus años, que la vida, esa que uno cree infinita a los 20, se está moviendo sin pedir permiso, y ahí, con el corazón dividido, se acerca al umbral de un mundo nuevo, el de los franciscanos, no como turista, no como curioso, como alguien que está a punto de apostar su identidad, y mientras se acerca siente dos fuerzas jalándolo. Una le dice, entra y quédate, deja de correr. La otra le susurra, entra, y si se pone feo te sales. Como siempre, ese segundo susurro no suena diabólico, suena práctico, suena inteligente, suena a supervivencia. Y por eso es tan peligroso. Felipe cruza el umbral. El sonido de la ciudad queda atrás como un portazo lejano. Adentro, el aire huele distinto. Cera, madera, tela vieja, calma. Él no lo sabe todavía, pero acaba de poner el primer pie en la ruta que lo va a llevar al borde del mundo. Y su rival, el Felipe de la fuga, entra con él. La primera mañana dentro del convento no se siente como una decisión espiritual, se siente como un golpe de realidad. El agua está helada, no fresca, helada, como si alguien quisiera despertarte a cachetadas pero con dignidad. La piedra del piso te roba el calor de los pies. El hábito pesa raro, no por el peso de la tela, sino por el peso de lo que promete. Y el silencio no es paz. Al principio es amenaza, porque en el silencio ya no puedes esconderte detrás del ruido de la ciudad. Felipe está ahí, parado como quien entra a una casa ajena, y no sabe dónde poner las manos, con la espalda recta por orgullo y el corazón temblando por miedo.
Y en cuanto suenan las campanas, aparece su rival como si siempre hubiera vivido dentro de él. ¿Neta vas a aguantar esto?, le susurra el Felipe de la fuga. Tú no naciste para estar encerrado, tú naciste para moverte. El otro Felipe, el que todavía no se atreve a llamarse de Dios, no contesta con palabras, contesta tragándose la saliva, porque en el fondo sabe algo humillante. Su rival tiene un punto. Los días se vuelven una rutina de pequeñas rendiciones. Obedecer cuando nadie te aplaude, trabajar cuando nadie te mira, rezar cuando tu mente se quiere ir corriendo. No hay gloria, no hay romance, hay disciplina y un espejo. Y el espejo devuelve una cara que Felipe no termina de reconocer. La de alguien capaz de fallar en silencio. En el convento nadie te grita fracaso, pero el cansancio te lo dice, la tentación te lo dice, tu cuerpo te lo dice cuando te pide una vida más fácil. Felipe empieza con ganas y luego empieza a flaquear, no porque sea malo, sino porque, por primera vez, la vida le exige algo que no puede resolver con velocidad. Aquí no sirve ser listo, aquí sirve ser fiel. Y Felipe todavía confunde la fe con el impulso. Hay un tipo de prueba que no es espectacular, pero destruye. Es la prueba de lo repetido. Rezar otra vez, comer lo mismo, barrer lo mismo, escuchar las mismas palabras, dormir a la misma hora, despertar cuando todavía es noche, sonreír cuando quieres aventar algo contra la pared. A la tercera semana, el Felipe de la fuga ya se siente dueño del lugar. Esto no es santidad, dice con burla. Esto es aburrimiento con hábito. Vámonos, compa, afuera está la vida de verdad. Felipe no responde, pero empieza a mirar hacia afuera con hambre, porque afuera está el movimiento, afuera está el mundo, afuera está la posibilidad de ser alguien sin tener que romperse por dentro. Y entonces pasa lo que siempre pasa cuando alguien entra al camino de Dios por la puerta equivocada. El camino lo confronta. Felipe se da cuenta de que su verdadera jaula no es el convento, es la costumbre de huir. Y cuando te das cuenta de eso, te entra pánico, porque si no puedes huir, ¿qué te queda? ¿Quedarte y aguantar, cambiar, ser otro? Cambiar duele más que correr. Una noche Felipe no duerme, no porque esté en éxtasis espiritual, no, porque está furioso. Se levanta, camina por el pasillo oscuro y pasa junto a un crucifijo apenas iluminado por una vela. La cara de Cristo es una sombra. Los ojos parecen mirarlo, pero también parece que no lo ven. Felipe se queda quieto y ahí, en esa quietud, se le revuelve algo en el pecho, una mezcla rara, culpa y rabia. Si esto es para mí, ¿por qué se siente como si me estuviera ahogando? Piensa, y entonces lo siente, el deseo de escapar, como una orden, no una idea, una orden. A la mañana siguiente, Felipe hace algo que él mismo no quiere admitir. Empieza a planear la salida. No lo llama traición, lo llama necesidad, lo llama prueba, lo llama discernimiento. Le pone nombres bonitos porque el corazón se defiende, pero su rival no necesita nombres bonitos. Vámonos, dice, ¿yo te saco? El mundo, cuando sales del convento, no te recibe con confeti, te recibe con polvo. Felipe vuelve a la ciudad y siente algo que lo avergüenza. Alivio, como si de pronto pudiera respirar, como si el aire fuera suyo otra vez. Y ahí aparece el segundo rival, el rival con cara humana, un hombre del mundo, un comerciante, un tipo que huele a cuero, a dinero, a calle, de esos que te ven con ojos de «yo sé quién eres aunque tú te hagas el santo». Se llama Baltasar Rojas. No es un villano de caricatura. Es peor. Es encantador. Es práctico. Es la vida fácil con sonrisa. Baltasar lo reconoce rápido. Un joven inteligente, inquieto, con hambre de lejos. Tú no eres de quedarte en un mismo lugar, le dice como si leyera su sangre. Te falta mar, muchacho. Felipe siente que le adivinaron el secreto que lo ha perseguido desde niño. Baltasar le habla de Manila como si fuera un cofre abierto, de rutas, de cargamentos, de oportunidades, de un mundo donde tu pasado no te alcanza porque el océano lo ahoga. Y Felipe escucha, porque Baltasar no le ofrece solo un viaje, le ofrece una identidad, ser alguien. Allá nadie te va a pedir que te rompas por dentro, remata Baltasar. Allá te piden que seas listo, y tú de eso sí sabes. El Felipe de la fuga aplaude por dentro. ¿Ves? Te dije, esto sí es vida. Felipe embarca rumbo a Filipinas con el corazón como tambor. El puerto es un teatro de ruido y olor. Sal, sudor, pescado, madera mojada, excremento de animales, gritos de cargadores. El barco no parece vehículo, parece bestia. Una bestia que te puede llevar o tragar. Cuando el navío se separa de la costa, hay un momento exacto en que México deja de ser paisaje y se vuelve recuerdo. Felipe lo siente como una punzada, como si el mundo conocido se quedara atrás para siempre. Y entonces, en alta mar, conoce otro rostro de la realidad. El miedo. Las noches en el océano son negras de verdad.
negras como tinta. El agua no es romántica, es una boca enorme. El barco cruje, los hombres vomitan, el viento silba como si te estuviera insultando. Felipe intenta dormir, pero el sonido del mar le mete pensamientos en la cabeza. ¿Y si no regreso?, se pregunta por primera vez, y su rival, el Felipe de la fuga, se ríe. ¿Ves como si estás vivo? Esto querías. Pero hay algo más, algo que no se esperaba. En esa inmensidad, Felipe se da cuenta de que el mundo no se preocupa por él. No hay garantías, no hay plan, no hay un suelo firme que lo sostenga, y esa ausencia empieza a abrir un hueco, porque cuando te quedas sin control, tienes dos opciones. Te vuelves loco o te rindes. Felipe todavía no se rinde. Todavía se aferra a su vieja arma, la velocidad. Manila lo golpea en la cara como un trago fuerte. Calor espeso, callejones con barro, mercados donde todo grita colores, lenguas distintas mezcladas como cuchillos en una misma mesa. Español, tagalo, chino, japonés, portugués, el mundo comprimido en un puerto. Felipe se siente por un rato invencible. Aquí sí, piensa, aquí sí soy libre. Y Baltasar Rojas, como si fuera dueño de ese universo, se mueve con la soltura de quien no le teme a nada. Le enseña cómo negociar, cómo detectar una mentira, cómo convertir una sonrisa en ganancia. Felipe aprende rápido, demasiado rápido. Y con ese aprendizaje llega la primera intoxicación, la del poder pequeño, el poder de hablar y que te escuchen, el poder de tener dinero en la bolsa, el poder de sentir que el mundo responde cuando tú empujas. Felipe empieza a olvidar el convento como se olvida un sueño raro, pero el sueño no lo olvida a él. Hay noches en Manila donde el ruido baja un poco. Y en un rincón, entre risas y alcohol, Felipe siente un filo en el pecho, una punzada de vacío, una pregunta que no se va. ¿No era esto? ¿O sí? El Felipe de la fuga se burla. No estés de sentimental. Disfruta. Baltasar lo mira con esa sonrisa de mundo. ¿Qué? ¿Te arrepientes?, le dice. La vida no espera, muchacho. Y ahí se siente el conflicto como una cuerda que se tensa. Felipe contra Felipe. Y, además, Felipe contra Baltasar. Porque Baltasar no compite por su dinero, compite por su alma. No porque Baltasar sea un demonio, sino porque representa algo real. La sed de vivir sin deberle nada a nadie, ni a Dios. El twist llega donde menos lo esperas. No llega como milagro. Llega como vergüenza. Una tarde en un negocio Felipe se equivoca. No un error pequeño, un error que cuesta dinero. Baltasar lo corrige frente a otros, con una risa que humilla. Te falta colmillo. Le suelta, y sin colmillo te comen. Felipe siente el golpe en el orgullo como un puñetazo. No es el dinero lo que le duele, es sentirse pequeño. Esa noche Felipe se pasa horas caminando por la orilla del puerto, ve a hombres cargando cajas como hormigas, ve caras cansadas, ve el brillo de las monedas, y de pronto, por primera vez, lo entiende. Si su vida se queda aquí, siempre va a haber un Baltasar. Siempre. Siempre alguien más duro, más frío, más dispuesto a pisarte. Y él no sabe vivir así sin perderse. En ese momento, sin música celestial, sin luces, Felipe se da cuenta de que su fuga no lo llevó a la libertad, lo llevó a otra esclavitud, la esclavitud del más. Más dinero, más ruta, más riesgo, más calle, y el más nunca se llena. Solo te come. Felipe se recarga en una pared húmeda, siente la madera del muelle bajo las manos, y muy bajito, casi con asco, sale una oración que no planeó. Dios, si todavía me quieres, dime cómo. Y ahí, justo ahí, su rival interno se enoja. No, protesta el Felipe de la fuga. Eso no te metas con eso. Si te metes con Dios ya no hay salida fácil. Pero Felipe ya probó la salida fácil. Y sabe a vacío. Lo que sigue no es bonito, es lento. Y por eso es verdadero. Felipe empieza a acercarse otra vez a la comunidad franciscana en Manila. No como héroe, como un tipo cansado, con la mirada baja, buscando una puerta sin humillación. Y aquí hay un detalle que duele. La iglesia no siempre te recibe como un abrazo inmediato, a veces te recibe como un espejo duro. Los frailes lo ven y entienden ese brillo en los ojos de quien se fue, de quien quiso vivir a su modo. Y Felipe siente la vergüenza como fiebre, porque ahora ya no es un joven que busca su camino, ahora es un desertor buscando regreso. Baltasar se entera y se ríe. ¿Ahora sí vas a jugar a ser santo?, le dice. ¿No que muy libre? El ataque es preciso, porque le pega donde más duele, en la identidad. Felipe no sabe contestar con palabras, solo sabe que si se queda en la burla se muere por dentro, y decide hacer algo que no había hecho en toda su vida. Quedarse quieto ante el dolor, pedir perdón, sin excusas bonitas, sin filosofía. Perdón, ese acto tan simple es una guerra, porque el Felipe de la fuga lo vive como derrota. Te estás humillando, le dice. Estás perdiendo, pero Felipe siente algo raro, una chispa de paz.
No alegría, paz, como si por primera vez no estuviera actuando. La decisión final de volver no ocurre en un día. Ocurre en una serie de derrotas pequeñas y una victoria grande. Felipe empieza a vivir como penitente, a aceptar tareas, a cargar, a barrer, a escuchar, a aguantarse la lengua cuando quiere justificarse. Y entonces ocurre el momento más incómodo, el momento en que se da cuenta de que Dios no lo está castigando, lo está reconstruyendo, no con caricias, con verdad. Felipe empieza a notar cosas que antes no veía. El sufrimiento de los pobres en Manila, los enfermos, los esclavos, la brutalidad cotidiana, cosas que el comercio había hecho normal en su cabeza. Un día ve a un hombre sangrando por un castigo público. La sangre cae al polvo y se vuelve lodo rojo. La gente pasa, mira, sigue, como si fuera parte del paisaje. Felipe se queda helado, y ahí siente asco. Asco del mundo cuando se acostumbra a la crueldad. Asco de sí mismo por haberla ignorado. Ese asco no lo destruye, lo despierta. Y su rival externo, Baltasar, aparece como sombra. Así es el mundo, dice. O lo usas o te usa. Felipe lo mira, y por primera vez no siente admiración. Siente lástima, y un miedo nuevo. El miedo a convertirse en él. Felipe regresa formalmente al camino franciscano con una mezcla rara de temblor y fuego. Ya no es el joven que entró buscando salida. Ahora entra porque entiende algo brutal. La fuga no te salva. La fuga solo retrasa el momento en que te alcanzas. Y cuando Felipe se entrega, no se siente como victoria épica. Se siente como muerte de una parte de sí. La parte que quería ganar siempre. La parte que quería verse bien. La parte que quería no deberle nada a nadie. Esa parte patalea, grita, se burla, se defiende. «Vas a desperdiciar tu vida», le susurra el Felipe de la fuga. «Vas a ser nadie». Y Felipe, con la garganta apretada, piensa algo que lo sorprende. Ser nadie. Tal vez es lo que necesito para ser de verdad. Ese pensamiento es un giro, un twist interno, porque la conversión real no es me hice bueno. La conversión real es ya no quiero ser el centro. Pero Dios no le da descanso todavía, porque en cuanto Felipe regresa al hábito, le cae encima la prueba que define si esto es emoción o decisión. La perseverancia, otra vez el frío, otra vez la piedra, otra vez el silencio. La diferencia es que ahora Felipe no se engaña, ahora sabe que el silencio le va a sacar lo peor, para que, si se queda, puedan hacerlo mejor. Y en ese proceso el rival externo no se rinde. Baltasar empieza a mover hilos, chismes, dudas. Ese muchacho no dura, dice. Es de los que se entusiasman y se rajan. Y lo dice fuerte para que llegue a oídos de otros, para que Felipe lo sepa, para que le arda, porque Baltasar entiende algo de psicología callejera. Si le tocas el orgullo, lo jalas de regreso. Pero Felipe ahora hace algo que antes no podía. Traga el orgullo. No porque le falte carácter. Al contrario, porque por fin tiene uno más fuerte que la vanidad. Y ahí ocurre algo que, si lo ves desde afuera, parece pequeño, pero por dentro es una explosión. Felipe deja de competir. Deja de vivir como si su vida fuera una carrera contra otros. Y empieza a vivir como si su vida fuera una respuesta. Aún así, todavía hay una última emboscada. Un día Felipe recibe noticia de que podría regresar a México. Volver a su tierra, volver al origen, y la idea lo sacude, porque México significa familia, pasado, mirada ajena, significa el riesgo de que todos digan, ¿a poco este es el mismo que se fue? El Felipe de la fuga aparece con sonrisa afilada. Ajá, y cuando te vuelvan a ver, te vas a acordar de por qué te fuiste. ¿Listo para recaer? Felipe siente miedo real, porque uno puede cambiar en un lugar lejano, donde nadie te conoce, pero cambiar frente a los tuyos, eso es otro nivel de verdad. Y ahí es donde su conversión se vuelve completa. Cuando decide volver, no para demostrar nada, sino para obedecer, para ir donde le toque, sin control, sin maquillaje, sin fuga. Antes de embarcar, Felipe pasa una noche solo, frente a una vela pequeña. El viento hace que la flama tiemble, él también tiembla. No pide éxito, no pide que salga bien, pide fuerza para no huir de nuevo. Y lo más duro es que, en esa oración, entiende algo que le rompe el pecho, y a la vez lo sostiene. Su enemigo no va a desaparecer. El Felipe de la fuga seguirá ahí, como sombra, pero ya no es dueño de él. Ahora es solo, una tentación. Y Felipe, por primera vez, se siente libre no porque pueda irse, sino porque puede quedarse. Cuando el barco zarpa rumbo a Nueva España, Manila se hace chiquita en la distancia. Baltasar se queda en el puerto, una mancha oscura entre gente. Felipe no lo escucha, pero casi puede adivinar la frase en sus labios. Vas a volver y vas a fallar. Felipe se aferra al borde del barco y mira el mar. La espuma golpea, insiste, se rompe, como la vida. Y en medio del ruido del océano, Felipe siente una certeza sin espectáculo.
Dios no lo eligió porque fuera perfecto. Lo eligió porque por fin dejó de correr. Y todavía no lo sabe. Pero ese dejar de correr lo está preparando para algo peor que el convento, peor que Manila, peor que el orgullo. Lo está preparando para un camino donde huir ya no será opción, porque el mundo lo va a acorralar con fuego y hierro. Y ahí se verá quién es Felipe de verdad. El regreso a la Nueva España no se siente como volver a casa. Se siente como entrar a un lugar donde todos te conocen. Pero nadie sabe quién eres ahora. Felipe baja del barco y el aire le pega distinto. Huele a tierra, a humo, a maíz, a ciudad vieja. Por un segundo, el corazón se le acelera con una alegría infantil. Y luego, como si alguien le apretara el pecho, llega la otra sensación. El miedo, porque aquí es donde la máscara se rompe. Aquí es donde el pasado te alcanza caminando, sin prisa. No tarda en suceder. Una mirada de reojo en una calle, un murmullo. ¿Ese no es el que se fue? Una sonrisa que no es sonrisa, es evaluación. Felipe camina entre esa gente y siente que cada paso es una pregunta. ¿Y tú qué? ¿Ya te cansaste del jueguito? ¿Otra vez vas a cambiar de vida? El Felipe de la fuga, ese rival interno que nunca se muere del todo, se acomoda en su hombro como un cuervo. Te lo dije. Aquí es donde vas a recaer, susurra. Aquí te van a poner el espejo en la cara. Felipe respira hondo. No responde con valentía de película. Responde como responden los que ya han tocado el fondo. Con una decisión simple, hoy no me voy a escapar. En el convento, la formación no es romántica. No es música suave y velas bonitas. Es algo más parecido a una forja. Te meten al fuego, te golpean con rutina y esperan que no te quiebres. O que, si te quiebras, te vuelvas a armar de otra manera. Felipe se entrega a esa forja. Aprende a obedecer cuando nadie lo ve. Aprende a callar cuando podría lucirse. Aprende a pedir perdón rápido, sin drama, sin pero yo. Aprende a poner el cuerpo al servicio. Cargar, limpiar, atender. La primera gran batalla no es contra un enemigo externo, es contra su propio impulso de ser especial. Porque en cuanto alguien empieza a hacer bien las cosas, aparece una trampa. La vanidad espiritual. Esa idea venenosa de ya cambié, ya soy otro, yo sí. Felipe la siente acercarse como un olor dulce. Un día le dicen que tiene facilidad para hablar, que transmite, que convence. Otro día lo elogian por disciplinado. Y el orgullo, ese animal, se despierta. El Felipe de la fuga se carcajea. ¿Ves? Nomás cambiaste de escenario. Antes querías aplausos del mundo. Ahora quieres aplausos del cielo. Felipe se queda frío porque, es cierto, ahí entiende algo que le da asco de sí mismo. Incluso la fe puede volverse un disfraz si la usas para sentirte superior. Y esa revelación, en lugar de hundirlo, lo salva. Lo vuelve más humilde, más real. La conversión se vuelve menos emocionante y más profunda. Pero el mundo no se queda quieto mientras tú te reconstruyes. El océano sigue moviendo mercancías. Los imperios siguen tensándose. Y, al otro lado del mundo, Japón está viviendo una mezcla peligrosa. Curiosidad por Occidente y miedo a ser devorado por él. Felipe todavía no lo sabe, pero el escenario ya está listo. Como si alguien hubiera puesto velas alrededor de una bomba y el viento se acercara despacio. En el convento, él recibe una noticia. Su camino va a continuar lejos. No solo como fraile de casa. Lo que lo espera es misión, movimiento, frontera. Y esa palabra, misión, le pica en el corazón como una espina. Porque misión suena a aventura. Y aventura suena a la vieja droga. El Felipe de la fuga se pone de pie, emocionado. Eso sí te gusta. Vámonos otra vez. Felipe siente el peligro de inmediato. Porque ahora entiende el truco. No todo lo que se parece a tu vocación lo es. A veces solo es tu antiguo vicio con ropa nueva. Así que se aferra a una regla. No voy a confundir emoción con llamado. Y aún así, cuando le dicen que podría viajar otra vez, le tiembla el pulso. No por miedo, por hambre. En esos meses, Felipe toma un nombre que le queda como cuchillo y como promesa. Felipe de Jesús. No es un apodo bonito. Es un recordatorio brutal. Como si cada vez que alguien lo llamara, le clavaran una idea en el pecho. Tu vida ya no es tuya. Ese nombre lo ordena. Le pone una dirección. También le pone un peso. Porque ahora cuando se equivoca ya no es Felipe el Chavo. Es Felipe de Jesús fallando. Y eso duele. En esa etapa, Felipe empieza a hacer lo que hacen los que predican. Aprender a ver a las personas como campo de batalla. Porque cada persona que se acerca trae un mundo roto adentro. Unos traen culpa, otros rabia, otros puro cansancio. Él escucha confesiones que huelen a sangre invisible, cosas que no se dicen en público, cosas que la gente carga como piedras. Y en lugar de sentirse superior, Felipe se siente pequeño, porque por dentro reconoce algo. Él también pudo ser eso. Él también escapó. Él también se mintió.
Así que cuando habla, no habla como juez, habla como alguien que sobrevivió a su propia sombra. Y eso pega. A veces, después de una predicación, se le acerca gente con ojos raros. Ojos de, me tocaste algo que no quería que me tocaras. Esos ojos son más intensos que cualquier aplauso. Felipe aprende a vivir con esa intensidad, a no creerse el salvador, sino el mensajero, a no usar el dolor ajeno para sentirse importante, pero su rival no descansa. Porque el rival externo también existe, y viene de una puerta que Felipe no esperaba. Un día llega una carta, papel gastado, letra segura, olor a puerto. No dice Baltasar Rojas con firma gigantesca, pero Felipe reconoce el estilo. Esa mezcla de burla y promesa. Baltasar, desde el mundo del comercio, lo sigue mirando como un trofeo que se le escapó. Dicen que ya eres fraile de verdad. ¿O solo estás jugando a serlo? No te voy a mentir, todavía podrías volver. Todavía podrías ser alguien de los grandes. La vida real no está detrás de muros. La vida real está en el riesgo. Felipe lee y siente una reacción fea, visceral, como si alguien le hubiera puesto alcohol en una herida. Porque una parte de él, la parte vieja, se emociona, y eso lo asquea. Ahí está el conflicto, nítido. Baltasar no compite con él por dinero, compite por su identidad. Quiere demostrar que Felipe nunca cambia, que solo se cansa y regresa, que la fe es un paréntesis. Felipe arruga la carta con una rabia contenida, no por lo que dice, sino porque algo dentro de él responde, y entonces se disciplina, se arrodilla y reza. No bonito, no poético, sino como se reza cuando tienes hambre y vergüenza. No me dejes ser el mismo de antes, susurra. No me dejes. Y ahí, como si el mundo se riera, llega la noticia que lo pone contra la pared. Debe embarcarse. Otra vez, pero ahora no es para escapar, es para obedecer. La diferencia es mínima por fuera, gigantesca por dentro. El viaje que se organiza no es hacia lo cómodo. La idea es que Felipe siga rumbo a España para completar asuntos de ordenación y disciplina eclesiástica, y luego regresar al Oriente. Todo suena institucional, correcto, casi burocrático, pero el mar no respeta burocracias. El mar tiene sus propios planes. Felipe sube al barco con el corazón entrenado, y aún así, el olor a brea y sal le despierta recuerdos como golpes. Manila, la calle, el dinero, la velocidad. La tentación se sienta a su lado, paciente. Y el viaje arranca con calma engañosa. Días de cielo abierto, de agua inmensa, de trabajo repetido a bordo. Felipe convive con marineros que no hablan de Dios. Hablan de hambre, de tormentas, de mujeres, de apuestas. Hombres que se persignan antes de una ola grande pero luego se burlan del cielo. Felipe observa y aprende. La fe del mundo es contradictoria, como la gente, como él. En las noches el barco cruje como si estuviera vivo. A veces Felipe se despierta con el sonido de una cuerda tensándose y siente un miedo antiguo. ¿Y si mi historia termina en el agua y nadie se entera? Esa idea lo hace apretar los dientes, porque ahora, por primera vez, él no quiere desaparecer, quiere responder. El giro llega con un cambio en el aire. Un día el viento se vuelve raro. No es fuerte todavía, pero trae una advertencia. Un olor más frío, más metálico. El cielo se mancha. Las nubes no parecen algodón, parecen humo. El barco empieza a moverse con un nervio distinto. Los marineros se ponen serios. Dejan de chistosear, amarran cosas, gritan órdenes. Los más supersticiosos se persignan como si estuvieran contando los segundos. La tormenta golpea sin pedir permiso. El agua cae como si el cielo estuviera desfondándose. El mar se levanta, se enfurece y el barco, ese animal de madera, cruje como si fuera a partirse. Felipe siente el pánico morderle el estómago. No es miedo noble, es miedo animal. El miedo de ahogarte sin aire, con la boca llena de sal, y ahí, en medio del caos, aparece otra vez su rival interno, pero ahora con otra máscara. ¿Ves? Grita. Esto es lo que ganas por meterte en caminos que no controlas. Felipe se agarra de una viga, el agua le pega en la cara. La cubierta se vuelve una trampa resbalosa. Los hombres gritan, alguien cae. Se escucha el golpe de un cuerpo contra madera. Otro se persigna, otro maldice. Y Felipe tiene un pensamiento que le atraviesa como relámpago. ¿Si muero hoy? ¿Qué fui? Esa pregunta es un cuchillo. Porque no pregunta ¿qué hice? Le pregunta ¿quién fui? Y ahí, en ese borde, Felipe no pide salvarse por orgullo. Pide salvarse para cumplir, para ser fiel. La tormenta no lo escucha, pero el barco, destrozado y terco, sobrevive. No intacto. Herido, desviado, arrastrado por corrientes que no perdonan. Cuando el cielo por fin abre un hueco de luz, el capitán tiene la cara de alguien que ya vio la muerte. Dice una palabra que suena como sentencia. Japón. No era el plan, no era el destino. Es la consecuencia de haber sido empujados por el mar como una hoja.
Y en Felipe algo se congela y se enciende al mismo tiempo. Porque Japón no es un puerto cualquiera. Japón es ese filo del mundo del que se cuentan historias como se cuentan advertencias. El primer contacto con tierra japonesa no se siente exótico, se siente tenso. La costa se ve limpia, recortada, casi demasiado ordenada. Hay montañas que parecen vigilar, hay construcciones sobrias, hay gente que mira con una calma que intimida. No es la mirada del curioso, es la mirada del que evalúa una amenaza. Los occidentales llegan con su ruido habitual. Voces fuertes, movimiento torpe, gestos exagerados. Y del otro lado, el Japón que los recibe parece un cuchillo quieto. Felipe baja del barco y siente que está en un lugar donde su cuerpo es un anuncio. Extranjero. No puede esconderse, no puede mezclarse, no hay máscara que sirva. El aire huele diferente, madera, humo fino, mar limpio. Y hay un detalle que le pone la piel de gallina. El silencio de la autoridad. No hay gritos, no hay caos, hay orden. Un orden que, si decide aplastarte, te aplasta sin sudar. Los rumores viajan más rápido que los barcos. Que los extranjeros traen religión, sí, pero también traen política. Que donde entra una cruz, luego entra un ejército. Que la fe puede ser un caballo de Troya. Felipe entiende con un golpe seco. Aquí, predicar no es solo hablar, es meterte en un tablero de poder. Y, como si el destino quisiera subirle el volumen al peligro, aparece el nuevo rival. No una persona con nombre bonito, sino una maquinaria, la maquinaria del Estado, la sospecha, el miedo al control extranjero. Esa maquinaria tiene ojos. Guardias, funcionarios, intérpretes, hombres que toman notas con cara de piedra, y Felipe siente que lo están midiendo. Al principio la tensión es una cuerda floja. Los dejan moverse, pero no del todo. Les preguntan, revisan cargamento, escuchan explicaciones. La comunicación se vuelve un campo minado. Una palabra mal traducida puede ser sentencia. Felipe observa a un intérprete hablar con dos mundos en la boca. Ve cómo una frase puede cambiar de peso con solo un gesto, y lo entiende. Aquí no se pelea con espadas, se pelea con significados. La sospecha crece. Los misioneros, los que ya estaban en Japón y los que llegaron por accidente, son vistos como una semilla peligrosa. Porque una semilla no necesita espada para cambiar un lugar, necesita tiempo. El conflicto se vuelve evidente. Por un lado, la fe que quiere entrar como luz. Por el otro, el poder que teme la infiltración. Felipe está en medio. Y su vida, sin querer, se vuelve símbolo. Y la máquina, cuando decide actuar, no tiembla. Un día las puertas se cierran, las sonrisas diplomáticas se acaban, llegan órdenes. Y de pronto, lo que era estancia temporal se convierte en captura. Felipe ve a hombres armados acercarse con paso seguro. No corren, no gritan, solo avanzan. Y algo dentro de él, un reflejo viejo, brinca. ¡Corre!, grita el Felipe de la fuga. Todavía puedes, todavía. Pero Felipe mira alrededor y entiende lo que antes no podía entender. No hay salida. Y aunque hubiera, ya no quiere vivir huyendo. Ese momento es el parteaguas. El instante exacto en que su rival interno pierde el control. Felipe no corre, se queda, los arrestan, los amarran, los empujan. Y empieza una marcha que no parece marcha. Parece un desfile de advertencia. La gente sale a ver. No con lágrimas, sino con curiosidad. Algunos con desprecio, otros con miedo. La humillación es parte del castigo. Que el pueblo vea lo que pasa cuando algo extraño se mete donde no debe. Felipe camina y siente el barro pegarse a los pies. Siente la cuerda en las muñecas. Siente el frío de las miradas. Y aquí llega el detalle que convierte la historia en algo casi insoportable de imaginar. No es un traslado corto, es una travesía larga, brutal, diseñada para romper. El cuerpo se cansa, la piel se abre, los músculos arden, y el mundo sigue como si nada. Felipe ve montañas, pueblos, caminos, todo hermoso y todo indiferente. La belleza no se conmueve por tu dolor. El paisaje no te salva. En una pausa, un guardia los mira como se mira a animales raros. Felipe capta el mensaje sin palabras. Tú no perteneces aquí. Y el rival externo, la maquinaria, susurra con hechos. Te voy a borrar. Felipe, agotado, siente que su fe ya no es teoría, es resistencia. No hay templo, no hay altar, no hay incienso. Solo hay tierra, hambre y la decisión de no traicionarse. En las noches los encierran. El aire es húmedo, pesado. El olor humano se mezcla con madera y sudor. Hay gemidos, hay rezos, hay silencio. Felipe escucha respiraciones ajenas y piensa en la vida que pudo haber tenido. La vida de Baltasar, la vida rápida, la vida ganadora. Una vida donde nadie te amarra las manos y por primera vez en mucho tiempo, la tentación regresa con una imagen cruel. Una mesa con comida, una bolsa con monedas, una risa fácil. El Felipe de la fuga se acerca, suavecito como serpiente. Di que te equivocabas, di que no.
pide perdón a los hombres, y te sueltan, y ya, se acabó. Felipe cierra los ojos, traga saliva. El hambre lo hace temblar, el miedo lo hace sudar frío. Y entonces, en esa oscuridad, aparece la cara de Baltasar en su memoria, sonriendo como dueño del mundo. Felipe entiende algo que le pega como bofetada. Si cede aquí, Baltasar gana para siempre. No Baltasar como persona, sino Baltasar como idea. La idea de que el hombre nunca cambia, la idea de que la fe es un juego, la idea de que al final todos se venden. Esa idea para Felipe se vuelve insoportable. Así que, en voz bajita, como quien firma un contrato con sangre invisible, Felipe se dice: no, no a la fuga, no a la vergüenza, no a la vida prestada. Y en ese no, por primera vez, se siente entero. La marcha continúa. El rumor de su destino se vuelve más claro, más oscuro. Los guardias no dan detalles, pero la forma en que los miran lo dice todo. Esto no es un susto, esto es un mensaje. Felipe ve a sus compañeros, hombres cansados, algunos heridos, algunos apenas sosteniéndose, y comprende algo que lo sacude. Él no está solo en su historia. Su historia se volvió parte de otra historia más grande, más peligrosa. El dolor los va igualando, el miedo los va hermanando. La esperanza, en lugar de volverse dulce, se vuelve dura como piedra. No es todo estará bien, es, aunque esté mal, no me rompo. Y eso es martirio antes del martirio. Es morir por partes. Felipe recuerda la Ciudad de México, recuerda el convento, recuerda Manila, recuerda el olor a puerto. Todo se mezcla, y siente una certeza rarísima. Toda su vida, desde niño, fue una preparación para este momento, no para hacerse famoso, no para ser admirado, para sostenerse cuando no hay salida. Su rival interno, el de la fuga, está callado, no porque se haya ido, sino porque por fin se quedó sin argumento. Y en ese silencio, Felipe escucha algo que no había escuchado nunca tan claro. El miedo no se quita, se atraviesa. Y entonces, como si el mundo quisiera rematar la crueldad con teatro, los llevan hacia un sitio donde se nota que la historia no va a tener final amable. Felipe lo percibe en detalles, la forma en que la gente se junta, la manera en que los guardias se organizan, el aire pesado de «aquí va a pasar algo». No hay anuncio oficial, no hay guión leído, pero el cuerpo lo sabe. En una parada, Felipe mira sus manos amarradas y le viene una imagen absurda. Las mismas manos que una vez quisieron agarrar monedas. Ahora solo pueden agarrarse a una promesa, y se ríe por dentro, con una risa chiquita, triste y luminosa al mismo tiempo, porque entiende el giro más brutal de su vida. No lo atraparon para quitarle la libertad, lo atraparon para revelar si era libre de verdad. Y la respuesta está a punto de escribirse con sangre. La última etapa del camino no tiene épica bonita. Tiene hambre, tiene cuero mojado, tiene cuerda y tiene un detalle que se te queda pegado en la garganta. Antes de llegar a la colina final, a cada uno le marcaron el cuerpo para que el mensaje fuera público, como si el dolor tuviera que ser también propaganda. Cuando la columna de prisioneros se mueve entre pueblos, la gente no ve hombres. Ve advertencias, ve extranjeros, ve cristianos. Ve una idea que el poder quiere apagar antes de que prenda. Y ahí, en medio de ese teatro cruel, Felipe entiende por qué el castigo no es rápido. Lo quieren quebrado antes de matarlo. Lo quieren humillado antes de callarlo. En una parada el aire huele a metal y a sopa aguada. Hay guardias con la mirada lisa, como si ya no fueran personas sino instrumentos. Felipe se endereza lo que puede con las muñecas atadas y siente el roce de la cuerda en la piel abierta. Le pican las heridas, le arde la sed. Y entonces sucede, no con dramatismo de película, con la frialdad de alguien que hace un trámite, lo sujetan y le cortan una oreja. No toda, no es decapitación. Es peor en un sentido psicológico. Es un corte para que se note, para que el rostro lleve la firma del castigo, para que la vergüenza viaje con él. La sangre baja caliente por el cuello, se mezcla con sudor, se pega en la ropa, y el mundo alrededor sigue como si nada, como si ver sangre fuera parte normal del paisaje. Felipe siente una arcada, no solo por el dolor, por el asco de lo humano cuando se acostumbra a lastimar sin pestañear, y justo ahí aparece su rival interno, el de siempre, pero ya no con tono burlón. Ahora suena desesperado. Ya estuvo, susurra el Felipe de la fuga. Diles lo que quieran oír. Sálvate, esto no lo vale. Felipe tiembla. El cuerpo pide lo obvio, vivir, ceder, inventar una salida. Pero algo cambia en su mirada, algo que no se fabrica. Felipe se da cuenta de que su vida entera fue una larga negociación con el miedo, y que por primera vez está frente a la única negociación que realmente importa. Porque aquí no le están pidiendo una explicación, le están pidiendo rendición.
Y Felipe, con la oreja sangrando, entiende una cosa con claridad brutal. Si hoy vuelve a huir, ya no huye de un puerto ni de un convento, huye de sí mismo para siempre. La marcha hacia Nagasaki se vuelve una especie de vía dolorosa, sin música, sin aplausos, sin consuelo. Pies hinchados, piel rota, frío en la noche, humedad que te muerde los huesos. En los encierros, el olor a humanidad encerrada se vuelve espeso. Sudor, sangre seca, miedo. Algunos rezan en voz baja. Otros se quedan callados, como si cuidaran la última fuerza en el pecho. Hay jóvenes entre ellos, hay hombres curtidos, hay rostros japoneses, rostros extranjeros, y en esa mezcla, Felipe entiende el tamaño del símbolo. Esto no es México contra Japón, es poder contra fe, es Estado contra conciencia. Los guardias no necesitan insultar para ser crueles. Su crueldad está en la rutina. Te dan lo mínimo, te empujan lo suficiente, te miran lo justo para recordarte que tu cuerpo ya no te pertenece. Y aún así, en medio del infierno lento algo se enciende. En un tramo del camino la gente se asoma, algunos con burla, otros con curiosidad, pero de vez en cuando aparece un rostro distinto. Ojos que no celebran el castigo, ojos que parecen decir «te entiendo», ojos que bajan la mirada con respeto. Felipe los ve y siente un latido raro, no está solo. Y ese detalle, una mirada humana en el lugar equivocado, puede sostener a un hombre más que un discurso. Cuando por fin Nagasaki aparece, no parece destino, parece escenario. La ciudad se siente como un nudo. Puerto, comercio, tensión. Se respira vigilancia. Se respira aquí se decide algo. Y a lo lejos, como una amenaza quieta, está la colina. Nishisaka. No hace falta que nadie explique. El cuerpo lo entiende antes que la mente. Los llevan hacia arriba y el viento pega con un filo que no perdona. El cielo está abierto. Demasiado claro para lo que está a punto de pasar. La tierra huele a pasto húmedo y a polvo. Hay murmullos de multitud. Felipe mira la colina y por un segundo le regresa un recuerdo absurdo. El primer día en el convento, el agua helada, la piedra fría, ese mismo tipo de frío, pero ahora sin paredes, sin refugio. El Felipe de la fuga intenta su último truco. Todavía puedes negociar, todavía puedes decir algo, lo que sea, una mentira chiquita. Nadie va a saber. Pero Felipe ya aprendió algo que lo hizo libre. Las mentiras chiquitas son las que te matan lento. Lo amarran a la cruz. La madera no es suave, es áspera. Te raspa la espalda, te roba la piel. Lo sujetan como si fuera un objeto, como si su cuerpo fuera parte de una escenografía. Felipe siente el peso de sus brazos estirados. Los hombros arden, la cuerda aprieta, el viento le seca la sangre en el cuello. Y ese seco duele como sal en herida. Entonces mira hacia la multitud. Hay gente que vino por morbo, hay gente que vino por miedo, hay gente que vino porque le ordenaron venir. Y también hay gente, pocas pero reales, que vino por fe, escondida detrás de una cara neutral. Felipe piensa sin palabras. No estoy aquí para que me admiren, estoy aquí porque ya no puedo ser otro. Y llega el momento que convierte la historia en una imagen imposible de olvidar. No los matan con una sola estocada rápida. Los dejan colgados, expuestos, como si el sufrimiento tuviera que madurar frente al público. Luego aparecen las lanzas, largas, frías, con punta que no brilla bonito. Brilla como brilla una herramienta que ya se usó demasiado. Los verdugos se colocan a los lados, calculando ángulos como si fueran carpinteros midiendo madera, y por un instante todo se calla. Hasta el viento parece bajar el volumen. Felipe respira. Le duele el pecho al llenar los pulmones. Le tiembla la mandíbula, y ahí ocurre el clímax verdadero. El duelo final entre el hombre que huía y el hombre que se queda. El Felipe de la fuga, ya sin sarcasmo, suplica: «No quiero morir». Felipe, por dentro, responde con una verdad que no es valiente, es humana. «Yo tampoco». Y, aún así, no se mueve, porque por primera vez entiende que la fe no es ausencia de miedo, es decisión a pesar del miedo. Las lanzas entran. No hace falta recrearlo con morbo, pero el cuerpo lo siente con solo pensarlo. El golpe seco, la presión que se vuelve dolor, el dolor que se vuelve mundo. Felipe se arquea lo que puede, la garganta se le cierra, los ojos se le llenan de agua. No muere de inmediato. Esa es la parte más dura de aceptar, que el martirio no siempre es un segundo heroico. A veces es una agonía larga donde cada respiración cuesta, y Felipe, entre espasmos, entre punzadas, repite el nombre que eligió cargar: Jesús. No como consigna bonita, como tabla en medio del mar. La multitud reacciona como reacciona el mundo ante el dolor. Unos se quedan quietos por miedo, otros se persignan a escondidas. Otros,
voltean porque no aguantan. Y en ese momento pasa algo que parece contradictorio. Mientras el poder cree que está borrando una idea, la está tatuando. Porque la sangre no solo cae, habla. Hay un último giro cruel, casi cinematográfico, pero real en su lógica humana. Cuando todo termina, el lugar no se limpia con normalidad. Se vigila, se bloquea, se prohíbe. Porque el poder entiende algo. El cuerpo muerto puede volverse bandera. Y aún así la gente insiste, los cristianos, japoneses y extranjeros, se acercan como pueden. Algunos rompen el cordón cuando los soldados se distraen. Otros fingen negocios. Pasan por casualidad cerca de la colina. Miran un segundo. Rezan por dentro y siguen, obligados a moverse. De noche algunos se arriesgan más. No por romanticismo, por hambre de sentido. Porque cuando matan a alguien por lo que cree, los que creen sienten que les arrancaron un pedazo del mundo. Se llevan trozos de tela empapados. Guardan reliquias como quien guarda cenizas de un incendio que no quiere olvidar. No porque la sangre sea mágica, sino porque la memoria es frágil y ellos no quieren que el miedo la borre. Felipe, el que huyó toda su vida, se vuelve el que ya no se pudo mover ni un centímetro. Y por eso, paradójicamente, se vuelve el que más viaja. Su historia empieza a cruzar océanos sin barco. En México el eco tarda, pero llega. Y cuando llega, pega distinto porque no se trata de un mártir de lejos, se trata de uno de casa. Uno que nació en la Ciudad de México, que tenía acento de aquí, que conocía los mismos miedos humanos. El orgullo, el deseo de escapar, el impulso de empezar de cero, ese detalle es clave. Felipe no es venerado porque fuera perfecto desde niño. Se le venera porque su santidad no es una estatua pulida, es una lucha. Su historia le da a la Iglesia en México un rostro concreto del costo de la fe, no como teoría sino como carne. Y también da otra cosa, une dos extremos del mundo, la Nueva España y Japón, América y Asia, Acapulco y Nagasaki. En un tiempo donde el océano era una sentencia, Felipe es puente. Con los años su culto crece, su nombre se convierte en protección, en intercesión, en identidad local. En la Ciudad de México se le reconoce como patrono, como un santo propio, y su memoria se asocia con su fecha de martirio. El 5 de febrero, día que en México se vuelve sinónimo de su figura, y aquí entra una de esas historias que no puedes comprobar con una regla, pero que explican cómo funciona la devoción popular. Se cuenta que el mismo día de su martirio, una higuera seca, como si fuera su hogar respirando desde lejos, dio fruto. La gente ama ese tipo de señales porque dicen lo que el corazón necesita. Que la muerte no tuvo la última palabra. El tiempo hace lo suyo. Lo que hoy es persecución mañana puede ser veneración. Décadas, siglos. La Iglesia reconoce oficialmente el martirio junto con sus compañeros. Luego, en el siglo XIX, llega el acto que lo coloca para siempre en el mapa espiritual. La canonización. Felipe de Jesús ya no es solo un fraile muerto en Japón. Se vuelve el primer santo mexicano canonizado. Ese título pesa. No como trofeo nacionalista, sino como espejo. De aquí también salen testigos. De aquí también sale gente que sostuvo, y en Japón, el sitio de la ejecución, Nishizaka, se convierte con el tiempo en un lugar de memoria, con monumento y museo, como una cicatriz visible en la geografía, un recordatorio de que el poder cambia de nombre, pero la pregunta humana se repite. ¿Qué haces cuando te obligan a negar lo que eres? ¿Y por qué lo veneran tanto en la Iglesia mexicana? Porque Felipe encarna una paradoja que se siente muy humana, muy nuestra. Es el santo que no nació santo, nació inquieto, impulsivo, con ganas de comerse el mundo, y con el vicio de huir cuando el mundo le exigía quedarse. Eso lo vuelve cercano. No te mira desde arriba, te entiende desde adentro. Es el protomártir mexicano, el primero que, siendo de esta tierra, muere por la fe en una persecución que no fue historia europea, sino una historia global. México no aparece aquí como espectador, sino como protagonista. Su martirio no fue buscado por ambición. Fue accidental en el sentido más brutal. Una tormenta lo empujó a Japón, el mar lo llevó al lugar donde el destino lo esperaba con cuchillos. Eso le quita el glamour del «yo quería morir así» y lo vuelve todavía más fuerte. No planeó el heroísmo. Lo sostuvo. Su rivalidad, la verdadera, no fue contra un samurái ni contra un monstruo. Fue contra su propia fuga. Y al final, el que ganó no fue el más listo ni el más fuerte, sino el que dejó de correr. Esa es la razón por la que Felipe no es solo una historia antigua, es una historia moderna con ropa vieja, porque todavía hoy cada persona tiene un Felipe de la fuga adentro, esa voz que te pide salvarte a cualquier costo, aunque el costo seas tú mismo. Y Felipe de Jesús,
colgado en Nishisaka, con sangre bajándole por el cuello y el viento arrancándole el aire, responde por todos. Sin discursos largos, hoy no me voy. Y si te quedas con una sola imagen que sea esta, un joven mexicano del siglo XVI, impulsivo, errante, humano, convertido en silencio y sangre en una colina japonesa, mientras el poder cree que está borrando un problema, y sin saberlo, está encendiendo. Una memoria que, siglos después, todavía se pronuncia en México como una llama. San Felipe de Jesús.